Respuesta al pastor Vladimir Polanco. Transformación final del carácter a la final trompeta. En el video en YouTube titulado Cuarta Ponencia, Pastor Vladimir Polanco, Simposio de Profecía, el pastor Polanco hace uso de un texto bíblico con el propósito de demostrar, en su forma de interpretar las escrituras del Nuevo Testamento, que la transformación del carácter del cristiano es un proceso que comienza con la conversión y concluye o se completa en ocasión de la segunda venida de Cristo a la final trompeta. Dicho de otra forma, que el proceso de la transformación del carácter del cristiano no se completa aquí y ahora, durante el tiempo de gracia, sino en ocasión de la segunda venida de Cristo. Es decir, que el carácter de los 144,000 sellados no habrá sido completado en su perfección al ser sellados, y que durante el tiempo de angustia de Jacob, ellos permanecen con su carácter sin haber sido completado en cuanto a perfección se refiere. Y que esa perfección o transformación total del carácter la adquirirán estos, los 144,000, y los salvos que resuciten en ocasión de la segunda venida de Cristo, nuestro Señor. Otra forma de decir lo mismo, que antes de la segunda venida de Cristo, ningún cristiano habrá sido transformado en su carácter totalmente, ya que dicha transformación total del carácter se dará con la glorificación del cuerpo mortal en inmortal. O sea que cuando es transformado el cuerpo físico de mortal en inmortal, en ese mismo momento se completa también la transformación del carácter que inició con la conversión. ¿Cuál es el texto empleado por el pastor Polanco para demostrar lo anteriormente dicho? ¿Enseña ese texto lo que el pastor Vladimir Polanco pretende que creamos que enseña? Veamos primero el texto, que automáticamente y sin necesidad de un estudio profundo o exhaustivo, va a responder por sí mismo, entendido en la forma más natural posible, la segunda pregunta. El texto al que nos referimos es 1 Corintios 15, 51 al 54. Como pueden ver, es un texto conocido prácticamente por todo el que haya estudiado la Biblia en sus bases fundamentales. En el marco adventista, es un texto conocido y entendido en cuanto al tema al que se refiere, por todo el que alguna vez haya hecho el pequeño curso antiguo llamado La Fe de Jesús, un pequeño manual básico sobre la fe adventista del séptimo día. Es decir, cualquiera que por lo menos se haya leído La Fe de Jesús sabe a qué se refiere 1 Corintios 15, 51 al 54, y que la transformación allí mencionada no tiene absolutamente nada que ver, ninguna relación con la transformación del carácter, ya que el tema que desarrolla muy sintetizadamente este texto es la transformación del cuerpo, lo físico, sin ninguna relación con la temática del carácter. Con todo, tomaremos el tiempo en esta ocasión para abordar este texto, aunque no exhaustivamente, porque nos llevaría bastante tiempo más del que generalmente apartamos para respuestas cortas como estas. Bien, leamos primero el texto, que aunque por la mayoría, como mencionamos, es un texto muy conocido y entendido por su propia claridad, no podemos analizarlo sin antes leerlo. El texto dice de la siguiente forma: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. He ahí el texto. A continuación haremos dos cosas. Número 1, mirar de nuevo la interpretación que de él nos da el pastor Vladimir Polanco. 2, mirar lo que el texto realmente dice, a lo que realmente se refiere. Bien, número 1, la interpretación del texto por el pastor Vladimir Polanco. El pastor Polanco en su exposición nos dice que este texto enseña que la transformación final, el toque final del carácter del cristiano, se da a la final trompeta, en ocasión de la segunda venida de Cristo, en el acto de la glorificación del cuerpo en los salvos, ya sea que estén vivos, los 144,000, o que resuciten el resto de los salvos. De paso, el pastor Polanco recalca en su exposición, que les animamos a verla en su totalidad para tener todo el trasfondo de lo expuesto por él. Él recalca como evidencia textual de que la transformación del carácter del cristiano concluye o tiene su fase final o completa en la segunda venida de Cristo, el hecho de que el apóstol Pablo dice aquí que la transformación de la que está hablando se da a la final trompeta, y que todo estudiante de la Biblia sabe que la final trompeta se da en la segunda venida de nuestro Señor. Podemos captar el argumento textual del pastor Vladimir Polanco. De paso, hay que reconocerle a él que a simple vista pareciera tener la razón. ¿Por qué? Porque él ha dicho algo que es una verdad bíblica, a saber, que la transformación de la que Pablo está hablando es la transformación que se dará a la final trompeta, no antes. Eso es lo que el texto dice, y lo dice claramente. Y también ha dicho en su exposición el pastor Polanco otra gran verdad, y es que la ocasión del toque de la trompeta final es la segunda venida de Cristo. Esto también lo dice el texto. ¿Dónde está el problema entonces en la interpretación del texto por parte de este expositor? El problema está en lo que personalmente llamo confusión de términos por parte del expositor. Una confusión por traslape de términos. Permítanme explicarme. Todo estudioso de la Biblia sabe que hay ocasiones en las Escrituras donde un mismo término tiene significados diferentes. A manera de ejemplo, el término perro. Cuando Abisael dice, según 2 de Samuel 16:9, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. No se refería al animal de 4 patas, que conocemos como perro. Otro ejemplo, cuando nuestro Señor dice, pendiendo de la cruz y en el cumplimiento mesiánico del Salmo 22:16, perros me han rodeado. Tampoco se refería al animal de 4 patas y tampoco al perro aludido en 2 de Samuel 16:9. Uno más. En el consejo de Pablo
a los filipenses en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, tampoco se refiere al animal. Y así por el estilo. Tenemos entonces que hay términos semánticamente iguales, se escriben igual, pero según el contexto son de distinto significado. Ocurre mucho eso en la Biblia. Estamos ante una situación parecida en el texto en análisis, 1 Corintios 15, 51 al 54, con alguno de los términos allí empleados por el apóstol. Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Veamos esto más de cerca. A estas alturas del estudio, todos habrán captado que el término a analizar aquí es transformados, empleado por Pablo aquí 2 veces, una en el verso 51 y otra en el 52. Ahora bien, ¿por qué decimos que en un sentido se da lo mismo aquí que como con el caso del término perro y que en otro sentido no se da lo mismo? Vamos a ver. Veamos primero por qué sí se da el mismo caso que con el ejemplo del término perro. Resulta que en la mayoría de las versiones o traducciones, para hacer alusión a lo que ocurre con el carácter del cristiano por la obra del Espíritu Santo, se emplea el término transformación. Y para referirse a la glorificación del cuerpo físico de los hijos de Dios, a una naturaleza inmortal, también se emplea el mismo término, transformación. Pero el término no tiene el mismo significado en ambos casos, como ya lo veremos. Pero esta situación se da, la de un mismo término con 2 significados distintos, por causa de las versiones. Porque en este caso específico no tenemos tal situación en el texto griego empleado por el apóstol. Y aquí es donde decimos que no se da el caso de un mismo término con significados distintos con el caso del vocablo transformados. ¿Por qué? Porque en el texto griego, uno es el término para hacer referencia a la transformación del carácter del cristiano y otro, distinto, es el término para referirse a la transformación del cuerpo físico en la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo a la final trompeta. Veámoslo. Miremos primero el término griego empleado por Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52 para transformados. Estamos aquí ante el vocablo alazo. Alazo es el vocablo griego 236, que se emplea 6 veces en el Nuevo Testamento griego y que según los léxicos correspondientes significa cambiar, alterar, trocar, transformar, permutar. Y se usa en el sentido de cambio o transformación material, física, o conceptual, o de acción o de actitud. Veamos los casos, ya que no son muchos. 1. Hechos 6:14. Dice así: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará, ahí está el término, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí se emplea el término alazo para referirse a conceptos, costumbres, tradiciones. Segundo caso, Romanos 1:23, dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí, alazo es empleado para aludir a imágenes físicas, que en este caso son ídolos. Tercer caso, Gálatas 4:20. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En este caso se emplea el término para referirse al cambio de actitud, cambio de estado de ánimo, cambio de acción. Cuarto caso, Hebreos 1:12. Dice así, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Aquí está el término, mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí la alusión, según los versículos 10 y 11, es a los cielos físicos. El quinto y el sexto caso son los dos casos que precisamente estamos analizando en 1 Corintios 15, 51 y 52, puesto que es el texto en análisis. Y hay un séptimo caso donde el término alazo está compuesto metelazán, cambiaron. Está en Romanos 1:26 y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En este caso, la alusión es al uso incorrecto de algo físico, como lo es la naturaleza sexual. De modo que, como puede verse, todas las veces que se emplea el término alazo para referirse a transformación, se lo hace en alusión a lo físico, lo conceptual y lo accional, nunca en referencia a lo espiritual, al carácter. Ahora miremos el otro término, usado en el Nuevo Testamento griego para transformación, pero en un marco muy interesante. En dos ocasiones se refiere solo al carácter y en dos a lo físico. Nos referimos al vocablo griego metamorfó. Es el vocablo griego 3339 de los números Strong, que se emplea 4 veces en el Nuevo Testamento griego. Veamos primero las ocasiones en las que se refiere al carácter. Número 1. Romanos 12:2 dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfoste, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la referencia es al cambio interior, transformación interna, espiritual, transformación del entendimiento para comprender la voluntad de Dios. El segundo caso lo tenemos en 2 Corintios 3:18, que dice así, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otra vez, la alusión es a la transformación espiritual, la del carácter, por la contemplación de la gloria de Cristo, por obra del Espíritu Santo. Qué claro está esto, mis amados. No hay lugar para la confusión cuando nos limitamos al escrito está. Veamos ahora los dos casos donde el término
se refiere a lo físico. En ambos casos, la alusión es a la transfiguración de nuestro Señor. El primer caso lo tenemos en Mateo 17:2, que dice así: y se transfiguró, ahí está el término, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y la segunda ocasión la tenemos en Marcos 9:2. Y se transfiguró delante de ellos. La última parte del versículo. Síntesis del sentido de metamorfó. Se emplea para transformación espiritual y también para transformación física. La pregunta es, ¿cuál de los dos términos usó Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52 para referirse a la transformación de los salvos en ocasión de la final trompeta en la segunda venida de Cristo? Usó metamorfó, que puede emplearse tanto para lo espiritual como para lo físico, o usó alazo, que solo se emplea para lo físico, lo conceptual o lo que tiene que ver con la actitud. Una simple mirada al texto griego deja ver que Pablo usó en 1 Corintios 15, 51 y 52 alazo y no metamorfó. Qué curioso. Si, como quiere hacernos creer el pastor Vladimir Polanco, la transformación a la que se refiere Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52 incluye lo físico y lo espiritual, el carácter, ¿por qué entonces no empleó Pablo el término que se prestaría para tal interpretación? Y en vez de eso, fue muy cuidadoso en emplear el término que no incluye lo espiritual, el carácter. ¿No se les ocurre que así lo guió la inspiración porque la transformación espiritual, la del carácter, ocurre antes de la física o corporal? ¿No será que teniendo esto más que claro, Pablo usa el término transformación en 1 Corintios 15, 51 y 52, recalcando que la alusión es a lo físico, lo corporal y no al carácter? Todo indica que sí. Sí, es muy posible que algunos estén preguntando, ¿acaso el pastor Vladimir Polanco ignora lo expresado aquí sobre dos términos griegos para transformación con significados distintos y que el que empleó Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52 no implica el de transformación del carácter? Yo quiero creer que no, que él no ignora eso. Y si es así, entonces la pregunta es, ¿por qué entonces, si él no ignora esto, no tomó en cuenta ese pequeño detalle en su exposición, que de paso la deja como una exposición ajena al escrito está? Esa pregunta solo él la puede responder. De nuestra parte, sí hay una pregunta que queremos contestar. La pregunta es, hasta aquí hemos visto que según la Biblia, la transformación que se dará a la final trompeta es la de lo físico, la del cuerpo, no la del carácter. Esto por los términos empleados en el texto griego, razón por la cual la interpretación dada por el pastor Polanco está fuera de lugar, bíblicamente hablando. Ahora bien, Elena G. de White está de acuerdo con la enseñanza de Pablo o con la del pastor Vladimir Polanco. Creía Elena G. de White que en la segunda venida de Cristo Dios cambiará o completará la transformación del carácter de sus hijos, o
¿Enseñó ella que dicha transformación se completará antes de la segunda venida de Cristo, durante el tiempo de gracia? ¿Y que no habrá transformación del carácter en la segunda venida y que por lo tanto el que sea hallado falto en eso se perderá? Esa es la pregunta a responder en la próxima sección. Por ahora, bendiciones del Señor y hasta la próxima.